Existe una historia sobre el bautismo del sirviente de la reina etíope en Hechos 8, la cual se considera el comienzo del cristianismo en Etiopía. Otra tradición de la Iglesia, sin embargo, atribuye la evangelización de Etiopía a un apóstol desconocido para nosotros hoy. Según la historia eclesiástica de Rufino, durante la época de Constantino el Grande, dos jóvenes, Frumenio y Adesio, predicaron en la capital etíope de Aksum. Después de que la familia real aceptara la fe, Frumenio se reunió con el obispo Atanasius, quien le dio los asistentes necesarios y el título de obispo de la Iglesia etíope. La Biblia etíope tiene una historia larga y complicada que se remonta a la antigüedad. Los orígenes de la Iglesia ortodoxa etíope y sus escrituras se remontan al siglo IV después de Cristo, cuando el cristianismo se introdujo por primera vez en la región. La Biblia utilizada por estos primeros cristianos en Etiopía estaba escrita en el antiguo idioma Giz, que era el idioma del pueblo etíope en ese momento. El cristianismo se extendió rápidamente en el país. Durante su visita a mediados del siglo VI, el viajero, monje e historiador egipcio Cosmas Indicopleustes escribió que Etiopía era un país cristiano. Esto se debió a la predisposición de los gobernantes hacia el cristianismo, ya los numerosos inmigrantes cristianos que buscaban refugio en Etiopía. En su mayor parte, estos eran monofisitas que, condenados en el concilio de Calcedonia en 451, se vieron obligados a abandonar Bizancio. 9 de estos colonos tradujeron literatura litúrgica, construyeron iglesias, fundaron monasterios y sentaron las bases de la Iglesia etíope. La tradición monástica atribuye los evangelios de la Iglesia etíope a Sanaba Garima, quien fue uno de los 9 migrantes. A lo largo de los siglos, la Iglesia de Etiopía ha desarrollado una versión única del cristianismo que incorpora elementos de la cultura y las tradiciones locales. También cubre textos adicionales como los pseudoepígrafos, que no se consideran parte del canon de otras tradiciones cristianas. Hoy en día, la Iglesia Ortodoxa Etíope todavía usa ampliamente la Biblia antigua y se considera una parte importante del patrimonio cultural y religioso del país. ¿En qué se diferencia la Biblia etíope de otras? Una de las principales diferencias es que incluye varios libros adicionales que no se consideran parte del canon de la mayoría de las culturas cristianas. Estos libros son conocidos como pseudoepígrafes o apócrifos y tienen el primer libro de Enoc, Jubileos, la sabiduría de Sirac y otros. Fueron incluidos en las escrituras antiguas porque la Iglesia Ortodoxa Etíope los consideraba importantes y contenían información muy valiosa. Otra diferencia es que la Biblia etíope está escrita en Ge'ezet, un idioma antiguo hablado en Etiopía, que no se usa en otras partes del mundo. Es por este hecho que no está ampliamente disponible y ha sido difícil para las personas que no hablan el idioma acceder a la información que contiene. Este es uno de los factores que ayudaron a preservarlo en su forma original hasta el día de hoy. La Biblia etíope también ofrece algunas diferencias en las interpretaciones de algunos eventos en comparación con otras versiones de la Biblia. Un dato interesante es que se diferencia no solo en los textos adicionales que tiene, sino también en el propio canon. El canon de la Iglesia Ortodoxa Etíope es ligeramente diferente al de otras tradiciones cristianas. Por ejemplo, una versión estrecha contiene 81 libros, 27 libros del Nuevo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento que están en la Septuaginta, el apócrifo Enoc, Jubileos, los libros de Esdras y 3 libros de Macabeos. El canon etíope, ampliado, contiene los libros enumerados junto con 4 libros del Sínodo de Prácticas de la Iglesia, 2 libros del Testamento y las versiones etíopes de la Epístola de Clemente y Didascalia. ¿Qué dice la Biblia etíope acerca de Jesús? En lo que respecta a Jesucristo, se presenta la historia principal, que también se encuentra en otras Biblias cristianas. La principal diferencia, como ya hemos dicho, está en la interpretación de algunos eventos. La historia de Jesús en las escrituras etíopes comienza con la profecía de su venida al mundo y continúa con los relatos de su nacimiento, vida, enseñanza, milagros, muerte y resurrección. La Iglesia etíope cree que Jesús es la palabra de Dios encarnada, la segunda persona de la Santísima Trinidad y el Salvador de la humanidad. La Iglesia etíope acepta que Jesús es completamente Dios y completamente humano, enfatizando su divinidad más que su humanidad.
También enfatiza el papel de la Virgen María en la vida de Cristo, así como la importancia de la oración y el ayuno en el seguimiento de Jesús. ¿Cómo es que nadie habla de la antigua Biblia etíope que tiene todos los rollos originales? Sí, de hecho, solo en los últimos años se ha discutido más ampliamente sobre esta antigua Biblia, pero la Iglesia etíope no posee los rollos originales de la Biblia, que se cree que fueron escritos en pergamino o papiro, y no han sobrevivido hasta este momento. Día. Conserva copias y traducciones de los textos originales, que todavía hoy se consideran sagrados y autorizados. Se cree que la Biblia etíope no es tan conocida en Occidente, y entre las comunidades no etíopes, debido a la falta de traducciones a otros idiomas y al hecho de que la Iglesia etíope es una comunidad relativamente pequeña y aislada en comparación con otras denominaciones cristianas. Además, tiene sus propias prácticas litúrgicas y espirituales únicas que son casi desconocidas para los extranjeros. Otra razón de la oscuridad de esta escritura son los textos adicionales incluidos en ella, que se conocen como pseudoepígrafes y son considerados no canónicos por la mayoría de las otras tradiciones cristianas. Sin embargo, en los últimos años ha crecido el interés por la Biblia etíope y sus características únicas, mientras se han realizado esfuerzos para hacerla más accesible a un público más amplio a través de la traducción y la investigación académica. Escrito en el antiguo idioma muerto de Etiopía, Ge'ez es casi 800 años más antiguo que la versión King James. Es la primera Biblia cristiana ilustrada del mundo y fue descubierta en un remoto monasterio etíope. Los increíbles evangelios se llaman Garima, en honor a un monje que llegó al país africano en el siglo V. Según una antigua leyenda, Abba Garima llegó de Constantinopla en el año 400 y logró copiar los evangelios en un día con la ayuda de Dios, ya que Dios retrasó la puesta del sol. Echemos un vistazo a estos escritos antiguos y veamos qué contiene una de las primeras Biblias aún intactas. El Antiguo Testamento de la Biblia etíope incluye los libros del Pentateuco, que narran la creación del mundo y la historia de los israelitas, así como las leyes que Dios les dio. También incluye libros históricos, sapienciales y proféticos que contienen poesía, literatura sapiencial y enseñanzas sobre cómo vivir bien de acuerdo con las palabras registradas de los profetas. El Nuevo Testamento de la Biblia etíope incluye los evangelios que narran la vida, enseñanzas, milagros, muerte y resurrección de Jesús, los hechos de los apóstoles, que cuentan la historia de la Iglesia cristiana primitiva, las epístolas, que contienen enseñanzas y orientación para las primeras comunidades cristianas, y el Apocalipsis de Juan, que contiene una visión del fin de los tiempos y el triunfo final de Dios. Existen dos manuscritos, Garima I y Garima II, de los cuales Garima II es probablemente el anterior. Se llaman así en honor a Sanaba Garima, a quien, como dijimos antes, se le atribuye el Evangelio. Garima I tiene 340 páginas conservadas, que comienzan con 11 tablas canónicas ilustradas en arcadas, seguidas de los textos del Evangelio en Ge'ez, el idioma etíope del reino de Aksum, del siglo IV al VII, que se convirtió y sigue siendo el idioma religioso de la Iglesia etíope. Garima II, también en Ge'ez, es un tomo de 320 páginas. Tiene 17 páginas ilustradas, incluidos 4 excelentes retratos de evangelistas que preceden a los respectivos evangelios y un retrato separado de Eusebio de Cesarea, que precede a sus tablas canónicas. Los retratos de Mateo, Lucas y Juan se presentan de frente y apenas se diferencian perceptiblemente del de Marcos, que lo representa de perfil en el trono episcopal de Alejandría. ¿Qué más de nuestra historia se esconde en los rincones de difícil acceso de Etiopía? Si te gustó esta historia, suscríbete a nuestro canal activando la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Mira el video que aparece en pantalla. Esto fue Eterno Saber, hasta la próxima.